Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante, igual que los otros 300 temas de los cuales hemos hablado, que es cómo gestionar la preocupación ante situaciones que escapan a nuestro control. Y evidentemente, como siempre, será un honor platicar con Ana Paola al respecto. ¿Cómo estás, Ana Paola? Bienvenida. Hola Carlos, muy bien. Aquí, con otro tema más que me pareció muy interesante, sobre todo, yo creo que noticias de una índole donde todos estamos estresados porque ya va a ser la siguiente guerra mundial, porque ya hubo un desastre natural, porque a lo mejor ahora sí el país ya se va a bancarrota, porque todos, las situaciones comerciales están cayendo y a lo mejor estamos perdiendo muchísimos empleos. Entonces, cómo una situación de crisis nacional o inclusive internacional puede hoy repercutir también de manera global, un ejemplo tan preciso y que a todos nos ha afectado en primera instancia, en primera persona, fue la pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo un suceso que pasó a miles de kilómetros de distancia puede afectarnos tanto hoy en día, porque pues todos estamos ultra hiper conectados. Entonces aquí yo creo que estaría muy interesante platicar de este tipo de noticias, este tipo de inclusive transiciones donde antes yo escuchaba también que decían, no, mejor ni veas noticias porque de todas maneras tú no puedes hacer nada y vas a tener la mente más tranquila. Pero por el otro lado también, si estás totalmente desconectado, el hecho es que no te vas a dar cuenta o no podrías prever, a lo mejor, entre comillas, no sé si ya están acabándose no sé, las empresas de cierto sector, a lo mejor, y tú tienes un changarrito de cierto sector, entonces, ¿cómo te vas a bloquear a lo mejor a lo que está pasando en tu país y cómo pudieras prevenir ciertas situaciones económicas, por ejemplo, o tener mejores estrategias para que tú mismo pudieras salir adelante con tu negocio de alguna cosa en específico, ¿no? Entonces, también podría ser una situación de prevención, una situación de información, una situación donde pudiéramos analizar. Sin embargo, el hecho de que estés constantemente detrás de este tipo de noticias, cazando este tipo de noticias donde a lo mejor tú no puedes hacer nada, a lo mejor en este caso si tú eres una persona empresaria que tiene que estar forzosamente cazando las noticias para que su negocio le vaya bien, a lo mejor se entiende, pero si eres una persona civil, común y corriente, que donde a lo mejor no tienes nada per se en tus manos tangible, donde tú pudieras accionar algo y por lo menos cubrirte, ¿es sano o no es sano estar viendo constantemente este tipo de noticias? A muchos, inclusive a mí me han afectado el hecho de que, uy, ¿y ahora qué va a pasar, no? ¿Cómo lo ve la psicología desde este punto de vista? Muy bien, bueno, lo primero es que necesitamos a lo mejor cuestionar algunas ideas que tenemos precisamente sobre el tema de la preocupación, porque si no lo cuestionamos, pues evidentemente buscaremos soluciones donde probablemente no las vamos a encontrar, y que es lo que habitualmente acontece. La palabra preocupación, desde el punto de vista etimológico, viene del latín preocupare y significa ocupar el pensamiento en algo, y de ocupare, que significa capturar, agarrar. Esto significa que nos estamos ocupando mentalmente de algo que podría ocurrir en el futuro. Es como de alguna forma una antelación que nuestro cerebro hace ante algo que vislumbra que podría ocurrir y que podría terminar afectándonos, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista social, a partir del sistema capitalista consumista en el que vivimos actualmente, está mal preocuparse. Y desde este modelo capitalista, lo idóneo sería tratar de no preocuparnos. Y entonces, ¿qué nos propone el capitalismo para no preocuparnos? Distracciones, ¿vale? Entonces, recordemos que vivimos en un sistema prácticamente a nivel mundial que es capitalista, individualista, consumista y patriarcal, que propicia que las personas crean que la cúspide del desarrollo humano es la independencia. Y para lograr la independencia debes convertirte en un individuo. Y para lograr ser un buen individuo debes de preocuparte principalmente por ti y no por los demás. Entonces, a partir de esa misma idea, cuando uno se preocupa por algo que está pasando, por ejemplo, del otro lado del mundo o en el mismo país, en el norte, cuando yo vivo en el centro o en el sur, de alguna manera estaría yendo en contra de los principios sugeridos por el capitalismo, porque me estoy preocupando por otros y eso no tiene sentido. Yo debo preocuparme por mí porque yo soy un ser individual, yo debo alcanzar mi independencia y debe de valerme gorro los demás. Entonces, ¿por qué tenemos este concepto de que está mal preocuparnos?
porque es parte del entrenamiento que el mismo sistema nos ha inoculado desde prácticamente que nacimos, ¿no? Y a nuestros padres y a nuestros abuelos. Entonces, desde el punto de vista psicológico, la preocupación se ve como algo total y completamente normal. Un cerebro sano se preocupa. No hay forma de que eso no ocurra. No hay forma de que eso esté mal. Es algo biológico. ¿Y por qué es algo biológico? Porque el cerebro es un cerebro social que evolucionó para precisamente tratar de estar en conjunto con otras personas, porque el cerebro entiende, lo que el sistema capitalista no quiere que entendamos, que somos interdependientes. De hecho, nosotros no podríamos haber sobrevivido si recién nacidos alguien no hubiese cuidado por nosotros o de nosotros durante años. Y probablemente, bueno, actualmente lo vemos, hay gente que a los 40, 50, 60 años pues sigue viviendo con sus padres y le siguen cuidando, ¿no? Como si fuéramos recién nacidos de 350 semanas de edad. Entonces, creo que es importante entender que la preocupación, 1, es algo biológico. 2, es algo normal. Un cerebro sano siempre se va a preocupar. Y 3, tiene que ver con una cuestión evolutiva, biológica, y también incluso culturalmente aprendida en entornos adecuados, en donde es importante preocuparme por el otro, porque si al otro le afecta algo tarde o temprano, también eso me va a afectar a mí. Y es más, aunque no me termine afectando, el simple hecho de empatizar con otro ser humano, de ver el sufrimiento de otro ser humano, me permite no perder mi propia humanidad. Entonces, al capitalismo no le interesa que nos preocupemos porque es la mejor forma de perder nuestro lado humano. Y para el capitalismo somos simplemente objetos, ¿no? Somos prescindibles. Entonces, por eso el capitalismo nos bombardea todo el tiempo con influencers, con psicólogos, con psicólogas, con youtubers, con mucha gente que nos hace creer que la preocupación es algo inadecuado, que hay que combatir a como dé lugar y que de alguna manera tenemos que evitar obsesionarnos con estos temas. Evidentemente, hay niveles, ¿no? Sin embargo, en general, la preocupación de la mayoría de nosotros es una preocupación total y completamente normal, o sea, esto está en un nivel total y completamente adecuado, y más que distraernos o fingir que no nos preocupamos, la psicología plantea algunas alternativas que nos permiten gestionar esa preocupación de una mejor manera, sin sucumbir a la idea de individualismo, de poca empatía, de poca compasión, que el sistema, pues, privilegia y quisiera, ¿no? Entonces, a mí me parece que la preocupación se ha entendido al revés, se ha entendido como algo negativo, cuando en realidad lo que está indicando es que tenemos un cerebro sano, que no hemos perdido nuestra humanidad y que aún tenemos algo de esperanza y de hacer este mundo un lugar mejor. Porque sí hay formas en las cuales yo puedo tratar de gestionar un poco esta preocupación, aunque entienda al mismo tiempo que no depende de mí. Por ejemplo, tú y yo no podemos parar una guerra, no podemos evitar un genocidio, no podemos evitar muchas circunstancias de violencia que vivimos cotidianamente, y aún así algo podemos hacer. Y es justo eso lo que la psicología trata de poner de realce, previo a entender que la preocupación no es algo negativo, es algo total y completamente humano, inherente a un cerebro sano. Entonces, esto es normal que nos preocupe. Pero, y sin embargo, por ejemplo, hay personas que de plano sí le he escuchado que constantemente están preocupadas y viven en un entorno de crisis, o casi, no sé si ya esto podría ser equiparable a un trauma, aunque nunca les haya sucedido algo per se directamente a ellos, pero el hecho de ver tantas noticias o el hecho de ver todas las mañanas un tipo de noticias los mantiene preocupados, sobre todo inclusive creo que personas mayores que ven las noticias y que siempre se están preocupando y que ya siguen mandando ahora los memes o en Facebook las noticias y siempre están intentando mandar para pues compartir con otras personas que quieren, y hasta noticias falsas, ¿no? Yo creo que es lo más preocupante de todo, es que los espantan mucho ciertas noticias falsas que comparten con las demás personas y en cada momento están ellos más preocupados, yo creo que nosotros, de todo tipo de situaciones que pudieran llegar a suceder. Entonces, este tipo de cosas, un sobreestímulo que hace sentir peligro, ¿también te puede provocar un trauma aunque ni siquiera lo hayas vivido? Uh-huh. Sí, los seres humanos tenemos en la parte frontal de nuestro cerebro unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Esas neuronas espejo, que también la tienen los chimpancés, que también tienen los orangutanes, que también lo tienen los gorilas,
que son nuestros primos más cercanos evolutivamente hablando, son los que nos permiten aprender a partir de la observación. Al mismo tiempo nos permiten percibir el dolor del otro a partir de esa misma observación. Y cuando eso ocurre, las neuronas que yo tengo se encienden como si yo también lo estuviera viviendo. Entonces eso me permite que ante algo que yo estoy experimentando, así sea un video, obvio más aún si lo veo en vivo y a todo color, yo siento esa misma emoción, aunque directamente no me esté impactando a mí físicamente. Para mi cerebro sí lo estoy viviendo. Entonces, como lo estoy viviendo, evidentemente eso también me permite poder traumarme ante situaciones que estoy viviendo a partir de como espectáculo. Y lo vemos cotidianamente. Cuando alguien experimenta como testigo un accidente automovilístico, evidentemente eso le genera muchas emociones. Y dice, bueno, yo no choqué, no importa. Nuestro cerebro tiene esa capacidad de ponerse en el lugar del otro ser humano y a partir de ello tratar de experimentar las mismas emociones. Eso, paradójicamente, aunque hay una frase muy coloquial que dice nadie escarmienta en cabeza ajena, en realidad ese mecanismo biológico sí nos permitiría y de hecho nos permite experimentar en cabeza ajena. Yo nunca me he aventado de un tercer piso para ver qué pasa porque no necesito hacerlo, porque he visto videos de gente que lo hace y que se fractura o se mata, ¿no? Entonces, los seres humanos podemos aprender a partir de la observación un chorro de cosas y al mismo tiempo podemos también traumatizarnos sin querer a partir de la observación de ciertos eventos. Evidentemente, mientras más en vivo sea, pues mayor el impacto emocional. Sin embargo, eso no impide que si yo veo un video, yo no lo sienta. Y todos lo hemos experimentado en la parte positiva. Vemos videos de gatitos haciendo cosas chuscas y nos reímos, ¿no? Y hasta incluso empatizamos con el gatito y tratamos de percibir qué estará pensando, qué estará sintiendo. Entonces, esa es una gran capacidad que tiene nuestro cerebro, que si la utilizamos bien es maravillosa, y si no le prestamos la debida atención, pues nos puede generar situaciones traumatizantes. Sí. Claro. Perdón, aquí es un ejemplo claro, es del cine, por ejemplo, ¿no? O sea, que inclusive una película de terror pudiera llegar a traumatizarte y nunca lo viviste, nunca se salió de la pantalla, nunca estuvo ahí presente, un fantasma nunca existió, y sin embargo ya lo estás viviendo y no puedes ver o hasta te traumas y ves un payaso, no sé, con las personas que a lo mejor les tenían miedo a los payasos gracias a eso. Lo del Exorcista o muchas otras películas, o que, no sé, tuvieron algún tema de amor trágico donde a lo mejor le engañaron a alguien y ya como supiste que en esa película le engañaron de cierta manera, te traumas y a lo mejor estás buscando ciertas tres pies al gato porque sabes que existe ese tipo de forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces muchas personas aprenden a base de películas de cómo funciona la vida, hasta cosas hasta fantásticas. Los niños muchos se van con ciertas películas también de cómo se hacen ciertas cosas y lo replican. Entonces a lo mejor es como una manera de aprendizaje, ¿no? De nuestro cerebro. Entonces precisamente es lo que mencionas. Entonces un trauma también se puede ver reflejado ante una película y una visualización que puede ser un video fake en redes sociales o puede ser una noticia verdadera. Desgraciadamente hay muy pocas formas de saber depende mucho de qué plataforma estés viendo y son pocas las personas que en verdad podemos estar revisando continuamente la noticia, más la persona que lo inscribió, más analizar si en el contexto pudiera ser verdad o no, más ver otro tipo de noticias que analicen y confronten la misma noticia que ya estás revisando, ¿no? Para ver si hay una situación verdadera o falsa, o que a lo mejor la noticia esté completa. A lo mejor solamente manejan un solo esquema que te pudieran hacer entender otra cosa. Claro. No, y además, aunque tuvieras toda esa capacidad, también depende de dónde estés ubicado geográficamente, porque sabemos que hay ciertos bloqueos de ciertas redes, de ciertas páginas. Por ejemplo, en Estados Unidos no puedes ver muchos medios rusos o iraníes o chinos que contrastan precisamente esas noticias. Entonces, aunque tú investigues en 3 portales diferentes, pues como todos están comprados por la misma empresa o son la misma empresa con nombres o marcas distintas, pues vas a confirmar que esa noticia sí es verdadera porque aparece en 3 medios diferentes, cuando no necesariamente lo es, aunque aparezca en 3 medios diferentes. Con mayor razón si no haces siquiera ese intento de investigación. Entonces, vivimos en una época que se conoce como la época de la posverdad, en donde ya lo difícil no es distinguir
dónde está la mentira, sino tratar de encontrar entre tanta mentira cuál es genuinamente la verdad, ¿no? Entonces, sí, es muy complicado, sobre todo esto termina impactando mucho más a las personas que no son de generaciones más jóvenes, porque obviamente se les dificulta mucho más el poder contrastar estas noticias, que tampoco por eso los más jóvenes están mejor informados, porque aunque quizá tienen esta habilidad, pues probablemente ni siquiera les interesa contrastarlo, ¿no? Y bueno, al final lo normal es que todos estemos mal informados, desinformados, y que esto evidentemente genere que nuestra preocupación también vaya en aumento. Entonces, sí hay estrategias que conviene implementar, que podemos implementar tú y yo en nuestro día a día, para tratar de disminuir nuestra preocupación. Sin embargo, una cosa es disminuir y otra cosa es querer eliminar. El problema es que el sistema nos ha hecho creer que sí se puede eliminar la preocupación, y eso es absurdo, no es factible. Sería como querer eliminar el hambre, la sed o el sueño. Nadie a su sano juicio lo intentaría, porque entendemos que eso, bueno, hay gente que sí lo intenta. La mayoría de las personas no lo intentaría porque entiende que eso es algo normal, algo natural. Sin embargo, la preocupación, como lo vemos como una emoción o un conjunto de emociones o una emoción compleja, sí creemos que hay una forma de apagarlo. E incluso hay gente que dice, yo no me preocupo por nada. Lo cual nos lleva a ver en esa persona o a una persona que se está autoengañando enormemente, o que en realidad quizás sufrió alguna lesión a nivel cerebral que genuinamente le permite no preocuparse por nada. Sin embargo, no es algo que la gente voluntariamente puede llegar a hacer. No es factible, ¿no? ¿Por qué? Porque un cerebro sano se preocupa. El problema es que mucha gente se termina comprando el discurso de que no debe hacerlo, y entonces finge que no se preocupa. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la preocupación se la guarda. ¿Sí? Y aunque parece que en realidad no se preocupa, vive constantemente con esa preocupación a cuestas, que evidentemente no es la mejor alternativa. Entonces, hay estrategias que ahorita iremos viendo de qué podemos hacer para, obviamente, no irnos al límite de la preocupación, aunque al mismo tiempo entender que tampoco podemos apagarla. Claro. Es más, creo que no conviene apagarla, porque al final, si termino apagando eso, estaría apagando parte de mi humanidad. Ok, sí, claro. Y bueno, al final del día, creo que estaría muy bien manejar primero todo esto de lo que mencionas de las estrategias para ver qué hacer, pero me gustaría también como plantear el hecho de cómo manejan las noticias este tipo de pues información, ¿no? Entonces, ¿es un esquema de manipulación o porque ¿de dónde nació primero? ¿Es el huevo o la gallina? Generalmente se dice que las noticias es un fenómeno o un contenido de mucho auge, precisamente porque, pues, entre comillas, es informado, educativo, o que hay hay todo un sector de investigación detrás, los que son buenos reporteros, los que son buenos investigadores, inclusive se meten a este tipo de carreras para después estar en noticieros o haciendo todo este tipo de investigación, y se lo venden a otras empresas que dan la noticia ya en reportajes o en contenidos, ¿no? Que es un negociazo, ¿no? Hay canales televisivos que se han dedicado toda su vida exclusivamente a dar noticias, y de eso generan millones y millones, y hasta entran a convenios con políticos, entran a convenios con un montón de empresas, porque el manejo de la información genera mucho dinero, muchísimo dinero. Es una de las industrias que más dinero genera, pero entra también en un punto ético o amoral, inclusive, de cómo manejar el concepto de la noticia. ¿Será que la noticia antes, no sé, yo creo que ha habido siempre problemas con toda la humanidad y cómo es el manejo de las noticias? No sé, por ejemplo, en la religión te manejaba un concepto de lo que ellos tenían en su descripción de cómo hacían las cosas, para qué las hacían, toda su línea de ideología para llevártelas a ti, a lo mejor en un libro que sería la Biblia, o en un panfleto para la iglesia, y eso era como la noticia del momento, ¿no? De cómo se manejaron ciertas cosas y cuáles son los reglamentos. Ahora yo creo que vienen otro tipo de personas con lineamientos, a lo mejor del gobierno, lineamientos de empresas mayores, con mayor posibilidad económica y política en el país, y te plantean una noticia para tener un grado de manipulación
a nivel social y mundial, nacional, etcétera. Entonces, acá será algún tipo de manipulación del sistema tal cual, y que ahorita aparte, si ya te vienes manejando una manipulación en redes sociales, en los noticieros que desde hace muchos años ya te lo manejaban, en los periódicos, en las revistas, ahorita métele en redes sociales, métele IA, existe toda esta manipulación desde siempre, pero el hecho de que estemos sobresaturados y que nosotros también querramos meter más información con menos investigación y saturar toda los contenidos de redes sociales, provoca algún problema masivo de que nosotros a lo mejor en los años 90 no sentíamos tanta saturación de problemas, y que ahora sintamos toda esta situación donde que las cosas van de mal en peor porque hay más saturación de información negativa aumentada en una potencial todavía más alto, el hecho de que hay muchos problemas sobre noticias que son fake, que nunca existieron, pero que al final del día, como hay noticieros o hay programas que las noticias generan muchísimo dinero con tal de seguirlas viendo, pues empiezan a generar más contenido de esta índole, aunque sea falso, para que sigas consumiéndolo. Entonces, creo que se triplicó o cuatruplicó o quintuplicó, no estoy segura, no tengo ese dato, pero sí creo que hay más contenido de noticias malas hoy en la actualidad, 2026, donde siempre salen cosas de guerras, narcotráfico, crisis mundiales, violencia, etcétera, y que estas están aborotando, aparte de los algoritmos que si ves una noticia ya te salen todas las demás noticias negativas, porque con que te quedes con una noticia siempre te están saliendo ese tipo de noticias, y creo que te atiborra de todo este tipo de información, y me parece una situación muy preocupante, porque sí creo que no es lo mismo la etapa que hoy tenemos de conexión con con las redes, con la televisión, con todo esto, a otras etapas que habíamos tenido anteriormente, que a lo mejor comprar un periódico, verte a la televisión la pagas, ¿no? Pero ahora hay una saturación increíble en todos los medios con este tipo de noticias. Así es mi perspectiva, no sé si tú lo hayas visto así. Sí, claro, por supuesto, es una estrategia, es algo enfocado en una manipulación, y evidentemente hay muchas posibles razones del por qué se está haciendo. En primer lugar, conviene recordar que la objetividad en el ser humano no existe, es decir, todos esos medios que se pintan como objetivos independientes no lo son, ninguno. Todos defienden intereses, unos defenderán intereses de un lado, otros defenderán intereses de otro lado, y nosotros como seres humanos tampoco somos objetivos, siempre tomamos partido, siempre estamos tomando partido. Incluso cuando decimos yo en eso no me meto, eso ya es tomar partido, ¿no? Es ya asumir una posición, y esa posición a alguien le conviene. Entonces, desde el origen del ser humano ha habido información, la información es poder, y quien tenga esa información tiene ese poder y lo manipula como lo considera pertinente. Eso ha venido ocurriendo desde el origen del ser humano y seguirá ocurriendo mientras haya seres humanos, y evidentemente los medios de información o de desinformación pues obedecen a diversos intereses, normalmente económicos, y a partir de ello cada vez más hay una sobreexposición de las personas ante toda esa información, que podríamos partir de la idea de que todo es falso hasta que se compruebe lo contrario, ¿no? Ya estamos al revés, en donde de alguna manera anteriormente podríamos pensar de, bueno, pues si apareció en tal medio significa que seguramente es verdad, ahora si apareció en tal medio seguramente es falso, ¿no? Ya podemos verlo desde la otra óptica. Entonces, ¿por qué estamos sobresaturados? Porque incluso en nuestros dispositivos móviles, como el celular o tabletas, etcétera, aunque teóricamente no queramos ver noticias, si nos metemos a Facebook, a Instagram, a Twitter, a donde sea, algo de eso va a terminar impactándonos y va a captar nuestra atención y va a generar preocupación. Posibles explicaciones de por qué se genera esto, por qué el sistema está generando esto, porque aunque podríamos pensar que esta tanta sobresaturación nos termina alejando por completo de esta información, en realidad no es así, porque incluso aunque yo no vea noticias, yo no lea periódicos, yo no me meta a portales específicos de noticias, las termino viendo. ¿Por qué? Pues porque en mis redes sociales aparecerá. Entonces, aunque conscientemente yo me alejo, de todas maneras
me termina llegando y me termina impactando. Entonces, esta sobresaturación precisamente genera eso. Que anteriormente la gente, si se quería informar, pues tenía que comprar el periódico, tenía que encender el televisor, ver un canal en particular o un noticiario en específico, y ahora ya no. Ahora, de que te enteras, te enteras. ¿Sí? ¿Cómo te enteras? Pues porque estás scrolleando y entonces de repente verás esa información. Por eso se busca esa sobresaturación, para que nadie quede lejano o ajeno a este impacto. ¿Y cuál es el impacto? Evidentemente incrementar la preocupación. ¿Y qué emociones básicas hay debajo de la preocupación? Eso que llamamos preocupación, en psicología se le conoce como una emoción compleja. Es decir, abajo de la preocupación hay otras emociones básicas que están ahí metidas. ¿Cuáles podrían ser? Miedo, enojo, tristeza, sorpresa, desagrado. Entonces, todas esas emociones básicas que se están generando, lo que hacen es que la persona se sienta mal. Y cuando la persona se siente mal, ¿qué intenta? Disminuir su sufrimiento. Y para disminuir su sufrimiento, ¿qué hace? Pues normalmente intenta distraerse. Y entonces, para distraerse, ¿qué hace? Consume. Vámonos a una plaza comercial, a pasear y a ver qué vemos para distraernos. Me meto a mis redes sociales donde me están vendiendo todo el tiempo todo lo que sea posible vender. Vámonos a echar unos drinks, vámonos a consumir algún tipo de droga, ya sea legal o ilegal. Y al final, pues, de todas maneras es consumir, ¿no? Y al final, sea lo que sea, prácticamente todo es consumo. Y entonces, ¿cuál es el objetivo final de todas las estrategias del sistema capitalista consumista en el que vivimos? Incrementar el consumo. Entonces, no es casualidad, no es algo que solo tú percibes, es algo que está ocurriendo, que viene ocurriendo, que seguirá ocurriendo y que cada vez incrementará, porque en el fondo lo que se busca es que las personas nos sintamos mal, porque quien más consume es quien peor se siente. ¿Y qué consumimos? Pues normalmente alcohol, drogas, lícitas o ilícitas, o experiencias que me permitan abstraerme de eso que me está preocupando, aunque sea por un ratito. Compro mi paquete vacacional a 3 años a la distancia y bueno, ya me lo eché hoy y ya. Luego veo cómo lo pago, quedándome 3 años más en un trabajo que odio porque pues ya lo debo, ¿no? Entonces al final es súper interesante porque hay un libro que se llama Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, donde él planteaba que los seres humanos a partir de una droga viviríamos voluntariamente esclavizados. Y bueno, enos aquí, donde ya al final, de alguna manera, estamos en un ciclo en donde no se incrementa la preocupación para incrementar nuestro malestar, para que incrementemos el consumo y el sistema siga creciendo. Claro, y aquí sería la droga del consumir y ser feliz y exitoso para poder sentirte bien, ¿no? Que sería como que esta parte de seguir manteniendo el sistema tal y como está, seguir consumiendo la droga tal cual También esto va como muy ligado a lo que son anteriores capítulos que estábamos hablando acerca de la adicción. Es un círculo vicioso donde el propio sistema, pues al final del día, el que consumas mantiene a flote al mismo sistema, porque el hecho de ser capitalista tiene que perpetuar el hecho de consumo y del consumo de un producto o que se visualice como un producto de valor, aunque tenga o no tenga valor, dependiendo de la percepción. Y el hecho de la percepción implica que manipulen tu emoción y las cosas que crees que necesitas. Y este tipo de situaciones entonces es lo que da un foco especial en las noticias, porque tú tienes que verificar o te tienen que poner en un contexto adecuado para que creas que estás necesitando o te están acorralando hacia algún sitio determinado. Y en determinado momento también, a lo mejor no necesariamente nosotros podamos o no podamos cambiar un contexto internacional o algo, o a lo mejor hasta, sobre todo, nadie como ser humano pudiera cambiar un contexto de catástrofe natural, pero sí te podrían manipular con ciertas cosas materiales de que puedas consumir o no, y de ello se agarra, ¿no? Al final del día, de cómo poder, inclusive en una catástrofe, quiénes van a ser los primeros que tengan una publicidad, quiénes son los primeros que tengan su logotipo dentro de la catástrofe, quiénes son los que
van a poner su logotipo de algún partido político en las despensas que van a entregar, y quiénes van a ser los primeros que se van a presentar ante las cámaras en este tipo de catástrofes. Entonces, ese tipo de noticias también nos merma emocionalmente mucho, porque a lo mejor las personas que pudiéramos estar conscientes de que hay manipulación detrás, no sabemos cómo manejarlo, ¿no? Y ya llega un punto de una carga emocional donde a lo mejor es, no sé, desilusionante, frustrante, hartazgo, impotencia, y ahí podríamos entrar con las estrategias para poder solventar todo este tipo de emociones, ¿no? Claro, por supuesto. Mencionabas hace un instante, hacemos todo esto para intentar ser felices. Algunos filósofos plantean que de hecho ya no estamos logrando ser felices y lo que ahora intentamos es sufrir menos. O sea, ya ni siquiera es consumo para ser feliz, ya es simplemente pues consumo porque disminuye mi felicidad, ¿no? Mi gran sufrimiento. Entonces, ya ni siquiera el libro de Un Mundo Feliz, ni siquiera se cubre el tópico de soy feliz con esa droga, que es el consumo, sino que ahora es soy menos infeliz. Sin embargo, no dejo de sentirme infeliz y por lo tanto sigo consumiendo cada vez más, tratando ya ni siquiera de alcanzar esa felicidad porque la noto como algo inacible, inalcanzable, sino más como, pues bueno, disminuir un poquito mi sufrimiento. Y si te percatas, como nos vamos acostumbrando a eso, pues cada vez necesito dosis más altas para lograr ese mismo resultado terrible que ni siquiera es la felicidad, sino ya es disminuir un poquito mi sufrimiento. Entonces, ¿qué estrategias conviene desde el punto de vista psicológico? Bueno, punto número 1, no pelearte con tu preocupación. No fingir que no estás preocupado o preocupada. Al contrario, darte la oportunidad de afrontar esa preocupación, aceptarla, diciendo simplemente que es algo normal, que es algo biológico, que es algo que no te lleva a un nivel preocupante. ¿Cómo saber cuál es el nivel preocupante? El nivel preocupante desde el punto de vista psicológico es cuando este nivel de preocupación te impide salir de casa y hacer tu vida normal. O sea, tú y yo nos preocupamos un montón, sin embargo, pues seguimos chambeando, precisamente porque nos preocupamos y decimos, no, pues hay que chambearle porque hay que hacer ahorros, porque algo puede venir. Y claro, cargamos con una super mega preocupación a cuestas. Y sin embargo, desde el punto de vista psicológico, todavía no es patológico, no es necesario ir con el psiquiatra y tomar medicamentos para que biológicamente me bajen ese nivel de preocupación, porque sigo haciendo mi vida relativamente normal. Oye, pero salgo con más miedo a la calle, pero me regreso más temprano. Sí, y de todas maneras, pues sigues haciendo una vida hasta cierto punto funcional. ¿Cuál es el límite? Cuando ya literalmente ya no quiero salir de casa, renuncio, que ya cierro, tapizo mis ventanas, me convierto en acumulador, ya no quiero ni siquiera tener interacción con otro ser humano. Entonces, la mayor parte de la población no estamos ahí. Sin embargo, también parte del sistema es hacernos creer que estamos ya a un pasito de estar ahí y entonces debes eliminar tu preocupación, debes trabajar con ello para no preocuparte. O sea que no se puede hacer. Sí nos conviene disminuirlo un poco. ¿Cómo lo podemos disminuir? Entonces, primero entender que es algo biológico, que de hecho es algo positivo, que indica que tenemos una humanidad y que todavía tenemos esperanza. Segundo, darnos cuenta de que la sobresaturación no nos está ayudando en lo absoluto. Y entonces, voluntariamente ir disminuyendo esa saturación. El sistema me va a sobresaturar. Yo a veces le ayudo. ¿Cómo le ayudo? Pues a lo mejor metiéndome a 3 portales diferentes de noticias en el día. ¿Qué podría hacer? Elijo uno y elimino los otros 2. Por ejemplo, en mi caso, llevo meses sin meterme a Twitter, porque antes me la vivía todo el día en Twitter, y evidentemente todo eso incrementaba mi preocupación, ¿no? Entonces, sí necesitamos hacer acciones concretas, no para eliminar la preocupación, porque no se puede, para disminuir la exposición a tantos temas, porque eso, obvio, va a disparar todavía más la preocupación. ¿Sí? Espero ser claro en la idea de no la podemos eliminar, sí la podemos reducir. Y para reducirlo necesito tomar acciones concretas. En este caso, para mí fue eliminar Twitter o X. Una tercera acción es
tratar de esas preocupaciones que son las que más me embargan, que por ejemplo puede ser lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en el norte de México, lo que está pasando en Venezuela. Cada persona tendrá sus preocupaciones. Lo idóneo sería tratar de escribir qué te está preocupando, cuáles son, por ejemplo, las 3 principales razones por las que tu cerebro sano, normal, humano, se preocupa, y tratar de identificar 3 pequeñas acciones que puedes hacer al respecto. Por ejemplo, si a mí me preocupa mucho el tema de Palestina, pues a lo mejor una acción que puedo hacer es informarme con algún medio que considere que tiene información más veraz sobre eso. Una segunda acción puede ser apoyar directamente en mis redes sociales, poniendo posteos que inviten a que no se nos olvide el tema. Y uno tercero puede ser acudir a las marchas cuando las marchas se lleven a cabo. Ese tipo de acciones concretas, van ayudando a que, aunque mi preocupación no disminuya por completo, sí disminuya significativamente, porque estoy tomando un rol activo. Y casi siempre podemos hacer por lo menos una acción sobre todo aquello que nos está preocupando. Tú mencionabas, por ejemplo, catástrofes naturales. ¿Qué podemos hacer al respecto? Para evitarlo, nada, porque nadie tiene la capacidad suficiente para poder eliminarlo, y los dioses que teóricamente podrían hacerlo, por alguna razón no lo hacen. Pero bueno, eso queda en sus manos, si es que existen. Entonces, bueno, nosotros como simples mortales no podemos hacer nada al respecto. ¿Qué podemos hacer? Pues posterior a ello, a lo mejor apoyar, a lo mejor detectar cuál sería una institución en la que sí confío y llevar donaciones, a lo mejor postear para que más personas vayan y hagan lo mismo, a lo mejor informar desde una fuente que me parezca confiable lo que realmente está ocurriendo. O sea, siempre podemos hacer por lo menos una acción. ¿Cuál es el problema? Que el mismo sistema nos hace creer que no podemos hacer nada. Y eso también me parece que es parte de la misma manipulación. No puedes hacer nada con tu preocupación, solo elimínala, distráete, haz otras cosas. Cuando en realidad sería desde una perspectiva más psicológica el de algo podemos hacer. Yo no voy a poder detener la guerra, ni el hambre, ni los genocidios, ni nada de la violencia que está aconteciendo. Lo que sí puedo hacer es contribuir en mi zona de cierto control para intentar modificar algo. Por ejemplo, modificar mis rutinas, ¿no? ¿Para qué? Para que el impacto de esa violencia pues no me termine afectando todavía más. Uh-huh. Entonces, parte de lo que se busca desde el ámbito de la psicología y también desde el ámbito de la filosofía es comprender que la preocupación, además de que es algo biológico, también nos hace seres humanos, nos hace empáticos, nos hace compasivos, nos genera esperanza de poder hacer un mundo mejor, y entonces ni remotamente se busca eliminarla. Lo que se busca es simplemente bajar un poco el nivel, porque también vivir todo el tiempo sin poder dormir porque estás preocupado, pues es preocupante, ¿sí? Claro. Te afecta, te termina lastimando física y emocionalmente en tu día a día. Entonces, ¿qué se necesita? Encontrar un equilibrio y encontrar estrategias que te puedan permitir un equilibrio. Por ejemplo, hay personas que le piden a sus familiares, a sus amigos, a sus parejas que les manden un mensajito de cuando llegaron sanos y salvos a casa. Y dices, pero ¿y eso como para qué? Precisamente para que eso disminuya un poquito mi preocupación. ¿Sí? Para que pueda dormir bien, sí. Porque yo sé que no voy a poder hacer nada, pero por lo menos el hecho ayuda muchísimo a decir, este tipo de situación, sé que tú estás bien y que al final del día yo ya me quito de la idea de que si no sé, tuviste un accidente o algo pasó, o sea, ya estás en tu cama, acurrucado en tu camita y ya te vas a dormir, y al igual que yo, me va a hacer que mi grado de estrés o ansiedad o todo lo de las preocupaciones sea uno menos, ¿no? A mí sí me gusta mucho esa dinámica donde si salí con mis amigos, sobre todo en la noche, mándame un mensajito para saber que estás bien, porque en la noche, no sé, las personas manejan más como locos y hay más accidentes en mi idea, no sé si esté correcto o no. Sí, entonces esas son las pequeñas estrategias que entendemos que nos funcionan. Sin embargo, para llegar a esa estrategia, tú primero debiste entender que tu preocupación es algo normal y que lógicamente pedir esto no es una situación de querer controlar al otro, sino más bien es para que eso disminuya mi preocupación, ¿sí? Uh-huh. Entonces, entender eso es maravilloso porque la gente, cuando no lo entiende, justamente en lugar de buscar esas estrategias que genuinamente le pueden ayudar a disminuir su preocupación, dice, no importa, no pasa nada. Entonces toda la noche no duermen y no saben por qué no han dormido. Pues ¿cómo vas a dormir si genuinamente estás preocupado por alguien que quieres, un amigo, una amiga, una pareja, etcétera? Y de alguna manera, en lugar de tomar acción
para tratar de disminuir tu preocupación, finges que no estás preocupado, finges que no te interesa y obviamente tu cerebro no funciona así. Entonces, es muy interesante comprender cómo funciona nuestro cerebro porque eso nos permite que estos mensajes del sistema no terminen confundiéndonos más de lo que de por sí ya nos han venido confundiendo, porque pues, nos entrenaron de una manera desde que somos niños. Uh-huh. Entonces, ya como adultos es que algunos de nosotros hemos ido un poco cambiando ese entrenamiento. La mayoría no, la mayoría sigue con ese entrenamiento que le inculcaron desde la infancia, a hombres y mujeres. Entonces, por eso es tan importante cuestionar al sistema y entender que aunque no me puedo salir del sistema porque yo no me puedo ir a vivir a una isla desierta donde sea autosuficiente, porque creo que ya no existen islas desiertas en el mundo, ya todas están habitadas, sí puedo dentro de lo posible evitar que el sistema me siga ejerciendo este entrenamiento terrible que la mayoría de las personas llevan a cuestas sin darse cuenta, ¿no? Ah. Entonces la mayoría de la gente cuando te dice, cuando le cuentas estoy preocupado, te dice no te preocupes. Dices, claro, ¿cómo no lo había pensado antes? Qué buena idea. No, y aquí me parece una situación bien interesante que mencionas, y esto me recuerda un poco a una tía. En algún momento yo viví con ella, y ella era muy preocupona, ¿no? Y sobre todo si nosotras, en la época yo estaba en la universidad, entonces si yo me salía en la noche con mis amigos a bailar, entonces ella no quería, o sea, ella era de, no salgan a bailar porque las personas se ponen locas y no sé qué. Le digo, no te preocupes, o sea, salgo con estas personas, bla, bla, bla. Ahorita están en la etapa donde sus nietos están en esa etapa de la universidad y que se salen a bailar o se salen en la noche y ella como que los sataniza en absoluto, pero creo que es una parte de todas ciertas personas a cierta edad quieren tener ciertas vivencias y ciertas experiencias que quieren vivir, y sobre todo las personas de la tercera edad o que no tienen tantas cosas que hacer, creo que son más preocuponas, o no sé si es mi familia, pero creo que aquí es normal que las personas se sientan muy frustradas o ven cosas en las noticias, o sobre todo lo que es lo que te menciono, que hay muchas noticias fake y que también hay muchas reales, donde se roban a mujeres en las noches o en los antros o cuando van al bar o si les echan cosas en la bebida. Entonces hay muchas dinámicas donde a lo mejor puede sonar, no sé si soy tu mamá o soy una persona que está muy castrante al lado tuyo, a lo mejor de una persona más joven, un joven que quiere experimentar o vivir o ir de fiesta. A lo mejor no bloquearles como tal el hecho de que puedan hacer ciertas actividades y que quieran vivir la experiencia. A lo mejor darles la apertura de ir a lugares donde tengan un poquito más de seguridad, a lo mejor que sepan dónde están, con quién van a ir, cerca de dónde van a estar, cómo se van a regresar, a qué hora van a regresar. O sea, dar todas las pautas de tener más claves de seguridad, más filtros de seguridad, teléfonos de las personas con las que vayan a estar, darles una pauta también de decir, por favor, no manejen en ebriedad, o tomen Uber, o tomen alguna plataforma, o es más, yo te lo envío, yo tengo todo la información acerca de la persona que va a ir. Entonces, creo que es poner más filtros y no bloquear la experiencia, porque también no creo que sería sano no permitir ciertas actividades en absoluto, solo por el miedo 100% de lo que pueda pasar. Digo, no es lo mismo a lo mejor una ciudad que sí vive en una zona de crisis o en una zona donde el narcotráfico ya está al 100% en esa ciudad, a lo mejor en otra ciudad donde no lo hay tanto, ¿no? Porque también hay ciertas perspectivas y ciertos momentos, y eso lo viví mucho, y porque también soy de Guerrero, ahorita estoy en Puebla, y hay cosas muy diferentes, o en la Ciudad de México se ven las diferencias de las zonas, de las calles, de los bares, de diferentes contextos. Entonces es a lo mejor mediar cómo pudieras ayudar que esta persona, que a lo mejor es una persona joven, quiera tener la experiencia, pero que pueda ser resguardado, cuidado, minimizar el peligro, y que también la persona adulta que se siente preocupada o ansiosa por el hecho de que va a salir esta persona joven en una salida de noche, pues que tenga ciertas posibilidades de, oye, pero me mandas un mensaje, ¿no? Cada tantos minutos, cada tanto tiempo, cada tantas horas, mándame un mensaje de estoy bien, o ya está pasando esto, ya me voy para salir, o lo que sea. Este tipo de cosas serían como recursos donde también los dos estén como obteniendo algo y no sea un bloqueo total. Claro, sin embargo, para llegar a ese punto, ambas personas deben entender que esa preocupación es normal.
Ok. y que está sustentada en el cariño mutuo, ¿no? Me interesas, me interesa tu bienestar. Y esa es la problemática. Vivimos en un sistema que nos ha hecho creer que está mal preocuparse. Entonces, obviamente las personas que han vivido más, que han tenido más experiencias, tanto buenas como malas, pues tienen un cúmulo de historias en su cabeza de todo lo que puede ir mal. Y porque probablemente ya les ha pasado o lo han vivido en personas cercanas. Entonces, por eso sí hay una mayor tendencia que a mayor edad, mayor nivel de preocupación. ¿Cuál es el problema? Que a menor edad, sobre todo porque el sistema lo ha propiciado, hay una intención de eliminar por completo una preocupación, que eso no es factible, sin embargo el sistema cree que sí, o bueno, nos hace creer que sí, aunque sabe que no. Y como la gente se lo compra, entonces la gente joven le dice, ya, no te preocupes, ¿no? Y justo, Lo minimiza. como no valida, exacto, como no valida esa preocupación, la minimiza y hace justo todo aquello que hace que la otra persona se preocupe todavía más, generando conflictos dentro de las familias por el simple hecho de que una persona no entiende que la preocupación es algo normal, natural y que se puede llegar a acuerdos, ¿no? En donde, como tú bien lo mencionas, todas estas estrategias, para llegar a ellas es necesario entender la preocupación desde una óptica distinta. Y la mayoría de la gente joven, por desgracia, no lo entiende, no porque no sea capaz de entenderlo, sino porque el sistema les ha inoculado la idea de que la preocupación está mal. En realidad, preocuparte por el otro es como depender del otro, es como ponerte en las manos del otro. No, significa simple y llanamente querer al otro. No hay forma de que generes vínculos sanos si la persona no le quieres. Y si le quieres, inherentemente te vas a preocupar por su bienestar. No hay de otra. No hay forma de que tú genuinamente quieras a alguien, sea un amigo, una pareja, alguien, un familiar, y que no te preocupe. Sin embargo, la gente en serio lo dice así y en serio se trata de convencer de, no, bueno, sí es mi pareja, pero no me preocupo. Ok. O algo no está bien con el cariño, ¿no? O sea, no es un cariño real. O sí es real y evidentemente hay preocupación y simplemente estás fingiendo que no lo hay. Y con eso el daño que te estás haciendo es terrible, porque en realidad lo que estás haciendo es generar una lucha directa entre tu mente y tu cerebro, porque tu cerebro se está preocupando y tu mente le quiere callar. Y entonces, en muchas ocasiones, en lugar de propiciar esas alternativas para tratar de en serio disminuir la preocupación, lo que la mayoría de la gente empieza a hacer es como desinteresarse y fingir que no pasa nada y distraerse y hacer otras actividades tratando de no pensar en lo que genuinamente te está preocupando. Y no digo que esté mal cuando yo me distraigo, siempre y cuando lo haga previo a haber aceptado mi preocupación y haber intentado encontrar alternativas que la disminuyan. No distraerme en lugar de. Exacto. Y es ahí donde la mayoría de la gente, en mi opinión, lo hace mal, y por eso en el ámbito de la psicoterapia lo que intentamos es justo que la gente entienda la preocupación desde otra óptica y que vaya en pos de alternativas realistas, factibles para ambas partes, que permitan que esta preocupación, que en la mayoría de las ocasiones es mutua, disminuya. Eso se busca y es algo más real y es algo mucho más sensato que tratar de entrenarnos para no preocuparnos cuando un cerebro sano se preocupa. Claro, hacer acuerdos. Y sobre todo cuando se pueden entre los familiares. Al final del día, creo que es una... hay de noticias a noticias que nos afectan más y el problema es que estas noticias a lo mejor de un contexto nacional o ya sea local, nacional o internacional siempre nos van a terminar afectando de una u otra manera. Terminamos tomando pequeñas decisiones de qué hacer o qué no hacer y que terminan afectando o repercutiendo a nuestra familia y en la manera en cómo nos comunicamos y cómo interactuamos con otros cercanos a nosotros, ¿no? Y esto, por ejemplo, es un ejemplo muy, muy dado o muy común, yo creo que en las familias, así como también, no sé, el hecho de que nosotros tengamos que tomar decisiones de dónde vivir, cómo trabajar o cómo seguir adelante con nuestras vidas, con nuestro trabajo, ¿no? O inclusive en la salud. Yo creo que hoy en día muchas de las personas, inclusive los negocios o las vertientes de los negocios, están tomando decisiones de acuerdo a lo que pudiera suceder en una pandemia. ¿Qué pasaría si una pandemia otra vez suceda y tengamos que otra vez reconfinarnos en un lugar y muchas veces no tendrán posibilidad de abrir un negocio? Entonces,
muchas de estas noticias o actos que suceden en miles de kilómetros nos van a terminar repercutiendo y a lo mejor ir analizando acuerdos o consecuencias que pudieran suceder de nuevo a lo que ya hemos manejado, pero el hecho de tener como una lista de posibles prevenciones podría ayudar a bajar nuestro situación de ansiedad. A mí me ha tocado que pensar, no, es que quiero hacer algún tipo de negocio, ¿no? Y digo, ¿y qué pasaría si pasa una pandemia? ¿Y qué pasaría si pasa esto? ¿Qué pasaría si pasa el otro? Entonces hacer como un listado de prevención o de situación de contingencia, porque a veces te detiene, te frena o si te da muchísima ansiedad al respecto. Claro, sí, lo que estás haciendo es precisamente tratar de prever esas posibles soluciones en caso de que algunos de esos posibles escenarios acontezcan. Entonces, eso está bien, eso es lo que hace un cerebro sano. El problema es nos han hecho creer que eso está mal y nos han hecho creer que eso es no tener demasiada fe en ti, ver todo lo que puede salir mal cuando deberías ser optimista y no pensar en ello porque si cruzas los dedos y rezas mucho todo saldrá bien. No, eso en psicología se le llama pensamiento mágico. Entonces, desde la parte psicológica lo que se hace es hacer planes, tener planes de contingencia en caso de que algo no salga como yo lo esperaba. Y obvio, no deseamos eso. Sin embargo, escribirlo tampoco es que lo esté decretando, que es otra de las ideas que el sistema nos está inoculando. Dicen, no puedes pensar en eso porque lo estás atrayendo. Y dice, bueno, es que la realidad hasta el día de hoy no funciona así. Sí, eso es lo que haría una persona inteligente porque está tratando de prevenir lo que pudiera acontecer y no solo lo piensas, lo escribes. Pero es que si lo escribes ya lo estás decretando y se va a volver ley. Hay cosas esotéricas, mágicas y raras que abundan y que no es casualidad, es el mismo sistema el que las promueve y el que de alguna manera les da publicidad para que precisamente se sigan expandiendo, porque recordemos que al sistema lo único que le interesa es que nos sintamos mal. ¿Por qué? Porque quien más consume es el que peor se siente. Entonces, creer que este sistema de alguna manera busca nuestro bienestar es no tener como muy claras las ideas. Y entonces, por eso, si de repente notamos que la gran mayoría de nuestro entorno va en una dirección, la sugerencia es detenerse y analizar por qué al sistema le conviene eso. Y muy probablemente tratar de ir en dirección contraria. Entonces, en resumen, el sistema nos hace creer que podemos eliminar la preocupación, que no deberíamos preocuparnos, que deberíamos tener mayor autocontrol y que nada nos afecte. Y como eso es lo que quiere el sistema, pues hay que ir quizá del otro lado. Entender que la preocupación es inherentemente humana, que tiene que ver con un cerebro sano, que nos permite empatizar, que nos permite ser compasivos, tener esperanza como especie humana, y que precisamente hay que aprender a aceptarla y tratar de disminuirla para que no nos bloquee nuestra vida normal, sin tratar de eliminarla, porque no hay forma, además, aunque quisiéramos. Entonces, llegar a acuerdos, llegar a soluciones entre nosotros y las otras personas para disminuirnos mutuamente la preocupación me parece mucho más sensato que el seguir discutiendo de la misma manera con la gente, diciéndole todo el tiempo, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Que sería tan absurdo como decirle no tengas hambre, no tengas sed, no tengas sueño. No se puede. Pero al día de hoy nuestro discurso sigue siendo coloquialmente así. No te preocupes, todo bien. Pero no pienses en eso. Exacto, sí, es como decirles no piensen en un elefante rosa con cola morada que tiene un globo rojo en la trompa. Pues algo de eso van a pensar porque justamente así funciona nuestro cerebro, ¿no? Sí. Entonces, creo que es importante que entendamos nosotros primero esto, que modifiquemos nuestra forma de comunicarnos con los demás. Por ejemplo, mi novia y yo no nos decimos no te preocupes, decimos, bueno, pues preocúpate y al mismo tiempo confía en que voy a aprender a resolverlo o voy a hacerlo de la mejor forma posible o te voy a ir avisando o te voy a decir cuando yo llegué para que sepas que todo bien. Entonces, no buscamos que no nos preocupemos porque hemos entendido que la preocupación es inherente al cariño mutuo. Y es fácil. Entonces, de hecho, yo me preocuparía cuando dejara de preocuparse, ¿no? Claro. Porque significa que el cariño ya valió gorro, ¿no? Entonces, así es. Verlo desde otra óptica a mí me parece que es mucho más sensato y que con ello no estoy diciendo que hay que tener la preocupación al límite. No, hay que buscar estrategias para irlo disminuyendo. Sin embargo, son estrategias relativamente sencillas si ambas personas, o familia, o un grupo de amigos, entienden esto mismo de la preocupación. Claro. La preocupación es un síntoma de estar
pendiente de esa persona porque lo quieres. Entonces Claro. hay que mantenerlo como en el foco, ¿no? Porque muchas veces yo creo que, sobre todo los jóvenes, en ese punto donde la juventud quiere tener experimentación de experiencias y piensas que te sofocan, pero los adultos pues saben más de otras ideas de lo que está pasando en el país, de lo que está pasando en el mundo y la experiencia de tus abuelos y otras generaciones. En cambio, los jóvenes como que no les importa, no saben o no quieren escuchar. Entonces, más que nada, también me ha parecido ese tipo de cosas de rebeldía en los jóvenes y que también no ponen estrategias para que los dos tengan un equilibrio en ese tipo de contextos. Entonces, creo que sería bueno que hayan este tipo de estrategias donde los dos se puedan entender y puedan entender desde dónde viene el miedo, desde dónde viene la preocupación, desde dónde viene el amor, ¿no? Y cómo se ve reflejado en el otro, cómo se ven reflejado en las palabras y en las acciones. Entonces, eso sería un muy buen punto como terminar como conclusión de este tipo de comentarios, de este tipo de temas, donde la preocupación es porque nos preocupa el otro y que aparte queremos seguir informados del otro, pero sin que nos afecte o que nos esté intentando. Pues sí, hay que ser conscientes de lo que es manipulación, hay que ser conscientes de lo que es a lo mejor un cariño sincero por parte de las personas que están cercanas a nosotros y qué es lo que a lo mejor los medios necesitan simplemente comer, ¿no? Entonces, son estrategias de negocios que todos tenemos que al final del día tenemos que analizar desde dónde viene, desde dónde viene el mensaje, ¿no? Desde quién y desde dónde viene el mensaje. Pues muchas gracias, Carlos, me gustó mucho este programa, creo que aprendí mucho y que pues espero que también les haya gustado a ustedes los espectadores y que por favor compartan este tipo de información y que platiquen con las personas que están a su alrededor y que piensen o qué tipo de estrategias a lo mejor harían si se preocupan por ustedes o cómo hablarían con su familia, ¿no? Entonces creo que es algo que tenemos que hablar todos. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, un abrazote, cuídense mucho. Bye.